y después empezamos bien de acá. Bueno, vamos con impuesto diferido, el caso 10. El caso 10 nos indica que tenemos que determinar y registrar el impuesto a las ganancias de acuerdo al método de impuesto diferido. Para eso tenemos los datos a la fecha de cierre del 2020, en el cual tenemos el resultado del ejercicio y ya acá están clasificadas las diferencias. ¿Se acuerdan que había diferencias permanentes y diferencias temporarias o transitorias? Las diferencias permanentes son aquellas que no se van a permitir o deducciones que no se admiten o rentas que no están alcanzadas por el impuesto, no están grabadas, porque la ley de ganancia así lo establece, salvo que se modifique la ley. Mientras que las diferencias temporarias o transitorias son las que se revierten con el transcurso del tiempo. Es decir, cuando la AFIP considera algunos resultados, imputarlos a un determinado periodo o algunos cálculos, hacerlo con determinado criterio, mientras que contablemente lo hacemos con otra forma. Pero a la larga del tiempo, la AFIP lo va a permitir deducir, ya en más, en menos ejercicios, en un ejercicio o en otro, pero lo va a permitir deducir, sea los gastos o los ingresos se van a computar. Por eso es que son diferencias temporarias o transitorias, son revertibles con el tiempo. Estas diferencias son las que generan los activos o pasivos por impuestos diferidos. Activos por impuesto diferido, tengo derecho a deducírmelo en el futuro porque estoy pagando más impuestos ahora. Pasivo por impuesto diferido, tengo una obligación, o sea, de pagar en el futuro, por eso es un hecho imponible hacia el futuro. Lo que no pago ahora lo voy a tener que pagar en otro ejercicio. Bien, en el ejercicio 10 tenemos que las diferencias permanentes corresponden a rentas exentas por 2.500 y a deducciones no admitidas por exceder el tope anual de honorarios de 6.000. Y tenemos como diferencias temporarias correspondiente a la evaluación de los bienes de uso, la depreciación contable es de 15.000, mientras que impositivamente solo se admite una deducción de 5.000 pesos. Y otra diferencia temporaria que corresponde al devengamiento de alquileres del último mes del ejercicio, mientras que impositivamente solo puede considerarse este ingreso cuando se haya percibido por 5.000. Nosotros los alquileres los registramos por el principio de vengado, no importa si el alquiler no ha sido cobrado, pero si pertenece al mes, se devenga a fin de mes, aunque no haya sido cobrada, queda pendiente de cobro. Impositivamente solo lo podemos computar el ingreso cuando el alquiler se cobra. Por eso es por el principio de percibir. Entonces, una vez vistas las diferencias, vamos a ver cómo planteamos para calcular cuál es el impuesto a las ganancias a pagar. Partimos siempre del resultado del estado de resultado. En este caso, el resultado del estado de resultado es 50.000. ¿Sí? Como diferencias permanentes tenemos una renta que no se puede computar porque no es una renta gravada, quiere decir que dentro de esos 50.000 los 2.500 están sumando. Si no se computa como renta gravada, yo lo tengo que restar. Tengo que sacar aquellas rentas que no están alcanzadas por el impuesto. Pero dentro de 50.000 yo había descontado todos los honorarios, se había creado la disminución por el resultado negativo de todos los honorarios que yo pagué a los directores. Y me dice que hay un tope, en el cual yo me estoy excediendo de 6.000 pesos. Por lo tanto, es una deducción que no admite la AFIP. Entonces, si yo lo tengo restado en estos 50.000 que determiné como resultado del ejercicio, lo que tengo que hacer con esos 6.000 pesos de tope es sumarlo, porque no me los permiten deducir porque se excede al tope establecido. Quiere decir entonces que el resultado contable sobre el cual se va a determinar el resultado negativo de impuesto a las ganancias, es decir, aquello qué resultado se va a apropiar a ese ejercicio de impuesto a las ganancias en función de todos los resultados generados en el mismo y que estén alcanzados por la ley de impuesto a las ganancias. Es 50.000 menos 2.500 más 6.000 nos da 53.500. O sea, sobre estos 53.500 yo voy a calcular el 30% para determinar, ¿sí?, el impuesto a las ganancias. Y estos 16.050 sería el impuesto a las ganancias, ¿no? Impuesto a las ganancias 16.050. Ahora vamos a ver qué pasa con las diferencias temporarias o transitorias. Tenemos por un lado la depreciación de bienes de uso. Contablemente, la empresa ha hecho una deducción de 15.000 pesos y me dice que impositivamente solo se permite deducir en este ejercicio
5.000 pesos. ¿Qué significa? Que la vida útil que establece la AFIP es mayor a la que ha determinado la empresa. Por eso es que la cuota de depreciación por año es menor. Por lo tanto, esto es temporario porque en un futuro se va a revertir. O sea, vamos a ver que contablemente yo ya la deprecié todo, pero impositivamente voy a poder seguir deduciendo depreciación. Entonces, como yo hice una resta de 15.000 y en realidad solo la AFIP me permite computar 5.000, quiere decir que yo estoy haciendo un gasto 10.000 pesos más grande de lo que me permite. Por eso tengo que sumar los 10.000 pesos como depreciación de bienes de uso. Bueno, acá está corrido los valores. Bien, ahí estamos. Este no va, esto no va acá y va acá. Ahí estamos. Bien, entonces, la depreciación de bienes de uso suma 10.000. ¿Qué ocurre con la otra diferencia temporaria? En la otra diferencia nosotros habíamos sumado un alquiler ganado por 5.000 pesos. Dentro de esos 50.000 que tenía de resultado del ejercicio estaban sumados 5.000 pesos de alquileres ganados. La AFIP me dice que yo solo puedo considerar el alquiler cuando lo cobré. Como no lo cobré en este ejercicio todavía, entonces no lo voy a poder considerar como ingreso de este ejercicio, sí lo voy a considerar como ingreso del próximo cuando lo cobre. Por lo tanto, yo tenía sumado esos alquileres ganados de 5.000 y impositivamente no lo puedo computar, por eso es que lo tengo que restar a los alquileres ganados de 5.000. Entonces, como esas son las únicas diferencias temporarias que tengo, voy a arribar entonces al resultado impositivo, donde el resultado impositivo sería de 58.500. Bien, esto lo borramos acá y lo vamos a poner aquí. Ahí estamos. Entonces, si nos queda en el mismo renglón. Determinamos que del resultado contable le sumamos y restamos las diferencias temporarias y llegamos al resultado impositivo. El 30% del resultado impositivo es lo que yo voy a pagar de impuesto a las ganancias, lo que tengo como impuesto a las ganancias a pagar. 58.500 por el 30% me da 17.550. Bueno, todo esto está desfasado en un renglón. 17.550 que es el impuesto a las ganancias a pagar. Ahora, ¿cómo llegamos de 16.050 a 17.550? Entonces, para eso trabajo con las diferencias temporarias. Tengo un aumento de 10.000 pesos, es decir que yo voy a tener que tributar en este ejercicio impuesto del 30% de estos 10.000. Por lo tanto, el 30% de 10.000 es 3.000 pesos. Que cuando en ejercicios futuros yo contablemente ya tenga toda la deducción hecha de la depreciación, impositivamente voy a seguir deduciendo los valores de la depreciación. O sea, voy a seguir deduciendo 5.000 pesos por año de depreciación. Y de esa manera estaría compensando lo que ahora estoy tributando de más. En un futuro voy a deducir este activo por impuesto diferido que se genera en este ejercicio. Voy a revertir. Entonces, el 30% de 10.000 es 3.000. Activo por impuesto diferido, que va a ser deducible en el futuro. En cambio, los 5.000 pesos, que es un ingreso que yo no computo en este ejercicio porque no lo cobré, lo voy a computar en el próximo que lo cobre, esto me generaría que en este ejercicio voy a pagar menos impuestos. ¿Cuánto voy a pagar de menos? El 30% de esta diferencia. El 30% de 5.000 es 1.500 pesos. Y eso se genera un pasivo por impuesto diferido. Lo que yo no pague ahora, lo voy a revertir en el próximo cuando me permiten computar impositivamente los 5.000 pesos de alquileres, porque los cobré, ahí voy a tener que tributar el 30%. O sea, ¿qué haría ahí? Ahí utilizaría ese pasivo por impuesto diferido que se generó en este ejercicio. Pues esa deuda que va a ser imponible en el futuro. En el próximo ejercicio tendré que pagar el impuesto sobre ese ingreso que cobre en ese ejercicio. De esa manera yo tengo el asiento terminado. ¿Sí? No puedo poner el neto entre la diferencia del impuesto a las ganancias y impuesto a las ganancias a pagar, porque yo después tengo que revertir esos activos y pasivos por impuesto diferido.
Entonces deben estar detallados qué es lo que tributo este ejercicio que después me lo voy a poder deducir y qué es lo que este ejercicio no pago que después lo voy a tener que tributar en ejercicios futuros, para después ir utilizando esas cuentas para revertir la situación. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Profe, si yo tengo una consulta, ¿por qué el 5.000 se lo sumás y no se lo restás al resultado? Porque los 5.000 corresponden a alquileres que se devengaron, alquileres que cobró la empresa, que se devengaron, fíjate que dice, el devengamiento de alquileres del último mes del ejercicio, mientras que impositivamente solo se puede considerar este ingreso una vez que se haya percibido. Entonces yo dentro de estos 50.000 pesos que tengo de resultado acá, del ejercicio, yo sumé contablemente la cuenta alquileres ganados por 5.000 pesos. Impositivamente a mí me dice, esos 5.000 vos no los cobraste todavía. Y para la ley de ganancias yo considero el alquiler cuando lo cobro, no cuando se devenga como es contablemente. Nosotros contablemente las registramos por el principio de devengado, en cambio impositivamente muchas rentas, como en este caso la renta de alquileres, se computan por el sistema de lo percibido. Entonces, como no lo cobré, impositivamente no lo puedo tomar como una ganancia que esté alcanzada por el impuesto en ese ejercicio. Entonces, como estaba sumado y yo lo tengo que sacar, deducir para calcular el monto de impuestos sobre el monto de resultados sobre el cual calculo la alícuota del impuesto, tiene que restarse los 5.000 pesos. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Qué otra duda? ¿Alguna otra consulta? Yo lo entendí, profe. ¿No lo entendiste? Sí, lo entendí. Entendí, no entendí. Bien. Bueno, vamos a ver ahora el caso 11, que también es impuesto diferido. Nos tenemos que calcular también cuánto es el impuesto a las ganancias que se va a pagar y para ello tenemos el estado de resultado, donde tenemos el resultado antes de impuesto 18.000 pesos. Y tenemos información adicional que me dice la cuenta gastos, que yo lo tengo la cuenta gastos por 12.000 en el estado de resultado, está compuesta por honorarios a directivos por 10.000, la depreciación de un rodado adquirido en el ejercicio actual con un valor de origen de 10.000, cuya vida útil estimada es de 5 años y no posee valor de recupero. O sea que esos 12.000 pesos de gastos están formados por honorarios a directivos por 10.000 y por la depreciación de rodados, que si yo compré por 10 y lo voy a depreciar en 5 años, 10.000 dividido 5 me daría la cuota de depreciación de 2.000 por año. O sea que teníamos una depreciación de rodados de 2.000 por año. Ahí se formaría el valor de 12.000 que yo tengo en gastos. Luego me dice que en la cuenta otros ingresos, que en el estado de resultado tiene un valor de 10.000, se registró el cobro de una prima de seguro producto de un siniestro ocurrido en la empresa. Luego me dice en el punto C, la cuenta resultados por tenencia, que la tenemos por un valor de, resultados por tenencia 10.000, otros ingresos 5.000, miren mal el importe. Otros ingresos eran 5.000 y resultado por tenencia es 10.000. Dice, la cuenta resultado por tenencia registra la diferencia de evaluación de los bienes de cambio entre la aplicación valor neto de realización 90.000 y valor de costo 80.000. Bien, eso sería alguna información para que me indica cómo está compuesto o qué significa cada una de esas cuentas que yo tengo en el cuadro de resultados. Luego me dice que respecto a la información impositiva se debe considerar la tasa del impuesto del 30%, se establece un tope máximo anual para la deducción de honorarios del personal directivo de 6.000, las donaciones tienen un tope anual de 18.000, se establece la vida útil del rodado en 10 años, no se considera ganancia imponible los ingresos provenientes de cobro de primas de seguro, y la AFIP no admite la aplicación del valor neto de realización para este tipo de bienes, es decir, para los bienes de cambio,
Por lo tanto, impositivamente se debe aplicar el costo de reposición que asciende a 85.000 pesos. Debe destacarse que el costo de reposición presenta tendencia alcista y ha reducido la brecha respecto del valor neto de realización en un 50% en el presente ejercicio. Bien, con los datos que yo tengo impositivamente, lo que tengo que hacer es tratar de determinar cuáles son las diferencias permanentes y cuáles son las diferencias temporarias, para después determinar el monto de impuesto a las ganancias, el monto de impuesto a las ganancias a pagar, los activos y pasivos por impuesto diferido. Voy a partir siempre del resultado del estado de resultado. ¿Y cuánto es el resultado del estado de resultado? ¿Cuánto es? 18.000. 18.000. Parto de ahí. Vamos a analizar con respecto a la información impositiva para determinar qué son diferencias permanentes y cuáles temporales. El punto M dice, se establece un tope máximo anual para la deducción de honorarios del personal directivo de 6.000 pesos. ¿Sí? Nosotros nos fijamos cuánto es lo que habíamos pagado al personal directivo. ¿Qué importe le habíamos pagado al personal directivo? 10.000. 10.000. Y la AFIP me dice que yo puedo tomarme como máximo 6.000 pesos. ¿Qué pasa ahí? Tenés que disminuir por 4.000. Bien, ¿y qué tipo de diferencia? ¿Tenés que disminuir por 4.000? Solo se pueden reconocer los 6.000 en este ejercicio y en el que viene se van a poder reconocer los otros 4. ¿Sí? Cuando hay topes de deducciones, ¿puedo yo trasladarla de un ejercicio al otro, los topes de deducciones? Permanente. Es una diferencia permanente. Acuérdense que las deducciones no admitidas cuando tienen tope o las rentas que están exentas o no grabadas no se pueden deducir en este ni tampoco en otros ejercicios. Son topes que se establecen. Entonces, en este caso, nosotros habíamos pagado a los directores 10.000 pesos de honorarios y establecen como tope de pago 6.000. Por lo tanto, hay 4.000 pesos que contablemente yo resté para determinar esos 18.000 pesos de resultado, que la AFIP no me lo permite restar. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, sumarlo. Exactamente, tengo que sumarlo. Y es una diferencia permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no me lo voy a poder tomar en los próximos ejercicios. Entonces, ¡ay Dios! Los honorarios a directores tenemos que sumarle el tope de 4.000 pesos. ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, seguimos. Próximo me dice, las donaciones tienen un tope anual de 18.000. Vamos a mirar dónde tenemos las donaciones. ¿Cuánto dice que tenemos en donaciones? 20.000. Bien. ¿Puedo tomarme los 20.000? No. No. ¿Puedo tomarme solo cuánto? 18.000. Hay 2.000 que los tenés que sumar. Exactamente. Hay 2.000 de donaciones que yo, dentro de los 18.000, los tengo restando, pero como no es una deducción admitida porque tiene un tope, voy a tener que sumarlo. También esto, como es un tope, es una diferencia permanente. Por eso, además de los 4.000, tengo que sumar los 2.000 de las donaciones, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Seguimos. Se establece la vida útil de los rodados en 10 años. Nosotros teníamos en el punto A un rodado por 10.000 pesos y habíamos establecido una vida útil de 5 años.
Quiere decir que contablemente nosotros hicimos una deducción por depreciación de rodado de 2.000 pesos. Ese es el valor que yo tengo restado para determinar los 18.000 pesos que tengo acá de resultado. Bien, la AFIP me dice que la vida útil de 5 años no es la correcta, que tiene que ser 10. ¿Cuánto es lo que me permite deducir AFIP? 1000. 1.000. ¿Y los otros 1.000 me los va a permitir deducir en algún momento o nunca? Sí, al otro año. En realidad, no es inmediatamente al otro año. ¿En qué momento me va a poder permitir deducir los 1.000? Cuando sea la En el próxima sexto vez año. Perfecto. ¿Por qué en el sexto año? Porque yo contablemente durante 5 años voy a seguir deduciendo 2.000. Y la AFIP me va a decir, bueno, yo te tomo 1.000, 1.000, 1.000. Cuando llegue el sexto año, contablemente yo no voy a restar nada de depreciación, porque para mí ya está depreciado. Mientras que para la AFIP voy a seguir deduciendo durante 5 años más esos 1.000 pesos. ¿Sí? O sea, en lugar de ser en 5 años 2.000 por año, va a ser en 10 años 1.000 por año. Al final, los 10.000 pesos los puedo deducir todos, pero en distinto tiempo. Entonces, ¿qué tipo de diferencia es esa? Transitorio. Transitorio, temporario. ¿Y cómo voy a tener que hacer yo para mostrar esa diferencia? Se suman Lo 1.000 resto. pesos. Bueno, ahí uno dijo se suma y otro dijo se resta. Hay algo que está Se mal. resta, se suma, perdón. Bueno, a ver, ¿por qué se suma? Se suma porque vos tenés 2.000 descontados, pero en realidad podés reconocer solamente 1.000. Entonces Claro. 1.000 más. O sea, si yo hice una deducción de 2.000 y a mí solo me permiten computar 1.000, tengo que sumar los otros 1.000. Si voy a poner en diferencias temporarias la depreciación de bienes de uso sumando por 1.000 pesos. ¿Sí? Bien, ahí tenemos uno. Vamos ahora con la otra información que dice en la parte impositiva. No se considera ganancia imponible los ingresos provenientes de los cobros de primas de seguro. ¿Y eso dónde estaba? Fíjense en el punto B, cuando me dice, en la cuenta otros ingresos se registró el cobro de una prima de seguro producto de un siniestro ocurrido por la empresa. O sea, en la cuenta otros ingresos, que tiene un valor de 5.000 pesos, fue el cobro de una prima de seguro por un siniestro. ¿Y qué me dice la AFIP? No va a estar alcanzada esa prima de seguro por siniestro, no va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si no es una ganancia gravada, eso va a ser ¿qué tipo de diferencia? Permanente. Permanente, porque no es una ganancia gravada. Y si yo esos otros ingresos lo tengo sumando en los 18.000 pesos y me dice que no es una ganancia gravada, yo lo tengo que sacar de los 18.000 pesos. Entonces, si lo voy a tener que restar esos 5.000 pesos de otros ingresos porque esa prima de seguro ante un siniestro no está alcanzada por el impuesto. Entonces voy a restar los 5.000 pesos de otros ingresos. Y es una diferencia permanente, como ustedes lo dijeron. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Vamos a la otra diferencia que dice. La AFIP no permite la aplicación del valor neto de realización para los bienes de cambio. Porque vieron que en el punto C decía que había un resultado por tenencia que surgía por la diferencia del valor de costo de los bienes de cambio, que eran 80.000, al BNR, que eran 90.000. O sea, había 10.000 pesos de reporte que había registrado la empresa. Me dice que impositivamente se debe aplicar costo de reposición, que asciende a 85.000 pesos.
Debe destacarse que el costo de reposición presenta tendencia alcista y ha reducido la brecha respecto al valor neto de realización en un 50% en el presente ejercicio. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros computamos diferencia con el BNR, porque para nosotros lo íbamos a evaluar a BNR. La AFIP en general no considera los valores corrientes, pero dice, bueno, como el valor de la mercadería está en aumento continuo, para no quedar tan desactualizado, sí podemos considerar ese aumento, pero no el BNR, el precio de venta, sino el costo de reposición, que sería el valor corriente general de los bienes de cambio. Y el costo de reposición es 85.000. Quiere decir que de los 80.000 que era el valor de costo, a 85.000 que sería el valor de costo de reposición como valor corriente, la AFIP solo me permitiría computar 5.000 pesos como resultado por tenencia. Pero al saber que ese valor está siempre en tendencia alcista, significa que en el próximo ejercicio voy a poder seguir reconociendo, o cuando lo venda, voy a reconocer el valor que tiene ese bien en el momento que lo venda. Entonces, eso que me permite reconocer ahora, que es solo una parte, ¿es una diferencia permanente o es una diferencia temporaria o transitoria? Es Transitoria. Temporaria. Es temporaria. Entonces, yo había hecho un ingreso de 10.000 pesos como reporté positivo. La AFIP solo me permite computar 5.000 en este ejercicio. Por lo tanto, yo tengo 5.000 pesos de más que registré contablemente, pero que para la parte impositiva no lo puedo tomar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que deducir, o sea, restar los 5.000 pesos dentro de las diferencias temporarias o transitorias. Acá lo tenemos. Bien, y no nos quedó ningún otro tratamiento. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ahora vamos a determinar los resultados. Partimos del resultado del estado de resultado, computamos todas las diferencias permanentes. Tenemos 4.000 positivo, 2.000 positivo y 5.000 de disminución. Eso nos dio un total de 19.000 pesos. Tenemos 6.000 positivo y 5.000 negativo, aumentó 1.000. Ese sería el resultado contable. Si el 30% del resultado contable es lo que se considera impuesto a las ganancias. Nosotros imputamos como resultado al ejercicio los resultados que se devengaron en ese ejercicio y que están alcanzados por el impuesto, independientemente que esos resultados hayan sido cobrados o pagados. Pero para saber cuánto le tengo que pagar a la AFIP, tengo que determinar el resultado impositivo. O sea que a ese resultado contable voy a trabajar con las diferencias temporales. Tenemos 1.000 pesos que suman, 5.000 pesos que restan. Se debe tener 20.000 menos 5.000, 15.000. 15.000 es el resultado impositivo. Entonces, el 30% de los 15.000 es lo que va a corresponder a impuesto a las ganancias a pagar, 4.500. O sea, el impuesto devengado es 5.700. Pero lo que le voy a tener que pagar a la AFIP es 4.500. ¿Por qué? Porque tengo diferencias temporarias, de las cuales tengo 1.000 que están sumando y que van a generar un activo por impuesto diferido, que lo voy a deducir en el futuro cuando yo a partir, como ustedes estaban diciendo, del sexto ejercicio, empiece a restar 1.000 pesos de depreciación cuando ya contablemente esté todo amortizado. Entonces, el 30% de 1.000 es 300, y eso es el activo por impuesto diferido, que va a ser deducible en el futuro. O sea que a partir del sexto año, cuando yo empiece a deducir impositivamente 1.000 pesos de depreciación, voy a pagar 300 pesos menos de impuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Voy a acreditar el activo por impuesto diferido de 300 pesos.
Y ahí, por eso es un derecho que va a ser deducible en el futuro. Ahí voy a empezar a descontarme esa porción de impuesto que fui pagando de más a lo largo de los primeros 5 años. Y en el caso del resultado por tenencia, por el criterio de evaluación, que sería de costo de reposición, tuve que sacar 5.000 pesos porque no lo permitía computar a BNR. Por lo tanto, el 30% de 5.000 es 1.500. Es algo que yo voy a deducir en este ejercicio, pero que en un futuro, cuando yo venda la mercadería y cobre los valores, voy a tributar sobre eso. O sea, ahora lo deduzco, pero después lo voy a tener que pagar. Entonces, el 30% de 5.000, que sería 1.500 pesos, pues se considera un pasivo por impuesto diferido. O la obligación se difiere de ese tributo a pagar en el futuro. O sea, es una obligación que va a ser imponible en el futuro. Entonces, de esa manera, armamos el asiento. Impuesto a las ganancias por 5.700, activo por impuesto diferido por 300, pasivo por impuestos diferidos 1.500, impuesto a las ganancias a pagar 4.500 pesos. Escucho, ¿qué preguntas, dudas tienen? Profe, yo lo entendí, pero lo que no me queda claro es después qué hacemos con los activos por impuestos diferidos y los pasivos. Es lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vos lo revertís. Por ejemplo, vamos a suponer que vos en el 6º año, ¿sí? Vos tenés un resultado contable. Vamos a suponer que no tenés ninguna otra diferencia. Vamos a tomar solamente la diferencia esta, ¿no? Yo tengo un resultado contable, vamos a suponer, de 35.000 pesos. ¿Sí? No tengo diferencias permanentes, no tengo nada. Tengo diferencias temporarias. Para ver la reversión es lo que importa. Bien, este es el 6º año. Yo depreciación del rodado contablemente no lo tengo, pero impositivamente yo le voy a restar depreciación de rodado por 1.000. ¿Me va siguiendo lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bien. Entonces, supongamos que sea eso solo. Tengo un resultado impositivo, ¿de cuánto? De 34.000 pesos. Porque es la única diferencia que tuve. Entonces yo digo, bueno, bien, tengo que hacer el asiento. Impuesto a las ganancias va a ser el 30% de 35.000. Por 5, 10.500. Sí, 10.500. A ver. Sí, 10.500 tiene que ser. 35.000 por... Sí, sí. ¿Sí? Bien, el 30%. Sí, 10.500. Vamos a ponerle el punto porque si no queda como si fuera coma. Bien. Pero... borre más. 10.500. Ahí está. Pero impuesto a las ganancias a pagar va a ser por lo que me dé el resultado impositivo. Y el resultado impositivo, ¿de cuánto es? 34.000 por el 30%, es decir, 10.200. Bien. Yo digo, acá yo estoy haciendo una deducción, ¿sí? Estoy restando un monto. Pero cuidado, que esta resta corresponde a una reversión de una situación anterior. Es decir, yo durante 5 años estuve deduciendo 2.000 pesos que la FIP no me permitió y solo me permitió tomar 1.000 pesos, por lo tanto yo estaba pagando más impuesto en esos ejercicios, en esos 5 años, pero ahora que contablemente yo no tengo nada para deducir,
impositivamente me va a permitir seguir deduciendo 1.000 pesos durante estos 5 años más. Por lo tanto, estos 1.000 pesos, el 30% de estos 1.000 pesos, es decir, 300 pesos, vamos a ponerlo bien detallado, 1.000 por 30 dividido 100, esos 300 pesos no van a ser un hecho nuevo y que va a ser un pasivo por impuesto diferido. No. ¿Qué va a ser? La reversión de lo que yo pagué antes. ¿Y dónde está lo que pagué antes? En activo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué cuenta voy a poner acá en el haber? Activo por impuesto diferido. Oh, Dios. Esto puse cualquier cosa. Ahí estamos. Por impuesto diferido. ¿Y dónde lo voy a poner? En el haber por 300. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy revirtiendo la situación de registro que había puesto acá de 300. Ese activo ahora ya lo tengo más derecho porque ya lo deduje en el ejercicio 6. Y lo mismo te va a pasar en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Porque vos vas a seguir deduciendo 1.000 pesos de depreciación cuando contablemente vos ya habías hecho la deducción. Entonces, de esos 1.000 pesos que fuiste sumando año a año, que no te lo permitían deducir y que, por el cual tuviste que pagar impuestos, ahora lo vas a compensar. Ahora vas a usar eso que pagaste porque ahora la AFIP te lo permite descontar. ¿Te das cuenta lo que te dije? Sí, sí, ahora yo lo entendí. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bien. En realidad, de deudas, ¿ha quedado alguna duda? Es decir, ¿ustedes qué conceptos importantes tienen en deuda? Tienen lo mismo que tenían en crédito, ¿sí? O sea, tienen el documento a pagar en moneda extranjera o el documento a pagar con cambio de tasa, cuando yo lo evalúo a valor corriente. Eso es exactamente lo mismo que en créditos, pero desde el punto de vista de la deuda. Ahora acá es el valor descontado del flujo neto de fondos a desembolsar, o sea, lo que voy a tener que pagar a la fecha de cierre. Si yo pienso que voy a cancelar anticipadamente, lo tengo que tomar en cuenta la tasa de interés de mercado de cierre. Y si no, va a ser la tasa de interés pactada. Ese sería uno de los temas. El otro tema importante son los componentes financieros implícitos. Lo mismo que vimos para los créditos, se ven para las deudas. Yo cuando compro mercaderías a crédito tengo que segregar el componente financiero implícito para que la mercadería me quede por precio de contado, el interés no devengado y el proveedor. Si yo lo segrego a la fecha de cierre, va a quedar que dentro del costo de mercaderías vendidas va a haber parte de intereses, porque yo en mercaderías pongo todo el interés, y lo que hago a la fecha de cierre es sacar el interés que todavía no se devengó de mercaderías, pero el resto quedó. Entonces, cuando yo vendí la mercadería y calculo el costo, lo calculo sobre un valor que ya tiene interés. Entonces, en ese caso, no se distorsiona en la magnitud del resultado, pero sí la composición. ¿Sí? O sea, en la composición no es lo mismo. Luego tenemos otro tema de pasivos, es el anticipo de clientes. Un anticipo de clientes que asegura una venta, que yo adelanto asegurando una venta, lo voy a evaluar a valor corriente. ¿Y cuál sería el valor corriente? El BNR. El precio de venta menos gastos directos de venta. ¿Sí? En el caso de la deuda. ¿Y qué cuenta uso? R por T, resultado por tenencia de anticipo de cliente, cuando yo uso para evaluar. Pero en ese caso, si yo estoy recibiendo un anticipo en el cual se está asegurando una venta, la venta va a quedar perfeccionada con ese anticipo, va a evaluarse al BNR, al precio de venta menos gasto de venta, cuando yo hable de valor corriente y hable de evaluar el anticipo de cliente. Y luego el otro concepto que tenemos son las previsiones, ¿sí? Vimos que habían pasivos ciertos y pasivos contingentes, o sea, sujetos a hecho de ocurrencia que es aleatorio, pero yo cuando lo registro, ese hecho va a ser altamente probable su ocurrencia, yo lo puedo medir de manera objetiva, ¿sí? Y el hecho ya se originó a la fecha de cierre, es decir, si yo tengo un juicio iniciado,
ya está iniciado el juicio, y si el abogado me dice que yo lo voy a perder, tengo que constituir a la fecha de cierre la previsión para juicios pendientes, o sea, la juicio pendiente, previsión para juicios pendientes. Si yo ya a la fecha de cierre estimo que durante el próximo ejercicio voy a despedir a un personal, también tengo que constituir la previsión a la fecha de cierre, con despido a previsión para despido, o para indemnización por despido. Si la empresa tiene como norma dar garantía de sus productos, aquellos productos que son vendidos cercanos a la fecha de cierre, tengo que constituir la previsión para garantía o service o de desperfectos de producción, porque puede ocurrir que al principio del mes siguiente algún producto esté defectuoso o haya algún problema y yo tenga que atender, reponer el bien. Entonces, cuando se dan esas situaciones, yo las contingencias negativas las voy a registrar, constituyendo la previsión. Después ver en el próximo ejercicio cuando aparecen las sentencias, si se produjo realmente algún desperfecto de producción o no, y ahí esa deuda estimativa o incierta se va a transformar en una deuda cierta, porque yo voy a saber el monto que voy a tener que pagar, con un pasivo cierto. Y puede ser que coincida o no, y esa coincidencia o no va a depender si yo lo calculé bien, si tenía todas las pruebas presentadas, si hubo alguna prueba nueva que hizo que se modificara la indemnización, entonces ahí no habría problema. Si yo lo calculé mal, esa diferencia de podría ser un faltante o un sobrante de previsión, en el caso que falte o que sobre la previsión que yo había establecido, va a reemplazarse por área, ¿sí? Si estaba todo perfecto y yo me confundí cuando calculé esa indemnización. Bueno, esas son contingencias de pérdida, que las registramos siempre. Las contingencias de ganancias no se registran. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros le iniciamos un juicio a un cliente por incumplimiento de algo y vemos que el abogado me dice, sí, vos tenés toda la de ganar, vos el juicio lo vas a ganar, yo todavía no estoy seguro de poder y cuánto va a ser el monto que voy a cobrar por ese juicio. Por lo tanto, no se registra, se informa en notas a los estados contables. Yo no puedo registrar esa ganancia posible cuando yo no tengo la certeza de que esa ganancia se va a realizar. Entonces, las contingencias de ganancia se informan mediante notas a los estados contables. Una contingencia de ganancia es cuando a mí me genera un aumento del activo o me genera una disminución del pasivo. Y ahí está lo que vimos acá, el crédito por quebranto impositivo. ¿Qué ocurre cuando yo en un ejercicio tengo una pérdida y no tengo que pagar impuesto a las ganancias? Me computo un crédito por quebranto impositivo, un derecho a compensármelo, a descontármelo del ejercicio en el cual yo tenga ganancia y tenga que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, en ese caso, es la única contingencia que se permite de registrar. El crédito por quebranto impositivo en impuesto diferido. Porque ese crédito va a poder deducirse o va a poder restarse de una futura deuda impositiva. Entonces, es la única contingencia de ganancia que la puedo registrar, porque ese crédito sí o sí me lo voy a poder tomar en un plazo de 5 años, y obviamente que en los 5 años siguientes voy a tener que ganar, porque si no gano ya la empresa se hubiese cerrado. Entonces, me lo voy a poder computar cuando tenga que calcular el impuesto a las ganancias en esos periodos. Esos serían más o menos los conceptos en los cuales ustedes tienen de deudas, del rubro deudas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, quedaría deudas. Vamos ahora con bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? ¿Qué son los bienes de cambio? Son aquellos bienes que se compran para después ser vendidos, digamos. Bien. ¿Algo más? Son los activos que forman parte de la actividad comercial de la empresa. Y
o que están destinados a ser vendidos en la actividad comercial de la empresa, porque yo un bien de uso también lo necesito para la actividad, y no es un bien de cambio, ¿sí? Yo necesito bienes para la actividad. Unos bienes son los que se venden y otros bienes son los que se usan, ¿sí? Pero en la actividad necesito los dos. Yo estaba hablando un poquito de que no solamente son productos de reventa, sí, pero no solamente los bienes de cambio son las mercaderías de reventa. Si bien los finales son todos aquellos bienes tangibles destinados a la venta, bien. Por ejemplo, las mercaderías de reventa, yo la compro y la vendo en el mismo estado, o a lo sumo, lo que hago es un fraccionamiento, pero no modifico el producto. Pero también son bienes de cambio los productos terminados, es decir, en una empresa industrial, yo compro la materia prima, la transformo a través del proceso productivo y tengo el producto terminado. Y son bienes de cambio. Toda la transformación de la materia prima en producto terminado. ¿Sí? También son bienes de cambio los bienes intermedios. Es decir, por ejemplo, para una empresa, un molino, la harina, es un bien de cambio, pero es un bien intermedio. Yo no lo puedo consumir, no es un bien final listo para el consumo. Pero son bienes de cambio, porque para la actividad productiva donde estoy, es un bien final, aunque siga siendo insumo para otro proceso productivo. Pero para él lo es. Si nosotros hablamos de en general en la economía, decimos un bien intermedio porque va a ser sujeto a sus futuras transformaciones para ser consumido. La harina así por sí sola no se va a consumir. Y también se incluyen aquellas mercaderías, estén en cualquier lugar, en cualquier depósito, es decir, el depósito, en el local de ventas, en la fábrica, en donde esté la empresa, en cualquier lugar donde esté la empresa, pero que sea de propiedad de la empresa. Aquellas mercaderías que están en tránsito, en viaje, es decir, puestas sobre algún transporte donde todavía no llegó, o en la aduana, pero todavía no llegó al domicilio de la empresa que la va a vender. Y también las mercaderías entregadas en consignación. Bienes que son de mi propiedad, pero se la entrego a un tercero para que lo venda a la orden mía, ¿sí? Por mi cuenta. Son mercaderías que son de propiedad de la empresa. Sí. Mañana Estefanía va a llevar, yo le dije tanto a Estefanía como a Lina que lleve los parciales para que ustedes vean las correcciones. Sí, sí, tranquilo. Bueno, entonces, todo eso formarían los bienes de cambio, no solamente las mercaderías de reventa. Las mercaderías de reventa, las mercaderías entregadas en consignación, las mercaderías en tránsito, pero también las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados. Y ustedes van a ver el año que viene, cuando vean estados contables, que en la exposición de la información también lo forman los anticipos a proveedores, que nosotros este año lo estamos viendo como un crédito en especie, pero como crédito. En realidad, en la exposición, los anticipos a proveedores se incluirían dentro de bienes de cambio. Bien, entonces nosotros tenemos que los bienes de cambio los clasificamos, por ejemplo, según la etapa de producción. Producto terminado, listo para ser vendido. También podemos tener dentro de ello, ya sea mercadería de reventa o productos terminados que ya haya culminado su proceso de producción y se puedan vender. También se incluyen los envases que se utilizan para la comercialización del producto. Los que están en proceso, el grado de avance del proceso de producción, ¿sí? Entonces ese porcentaje de grado de avance nos va a indicar qué valuación le vamos a dar a ese producto en proceso, según el grado de avance del valor total del producto que cuando se termine. Y también tenemos las materias primas, los materiales o insumos, o partes componentes, según si una materia prima es consumida en el proceso, o sea que no se ve, pero se transforma en un producto diferente, o es una parte componente donde yo puedo corroborar o puedo verificar que es una parte de ese producto final, ¿no? Que se ensambló y es una parte de ese producto final que tengo como producto terminado. Esos productos, esos bienes de cambio pueden ser nacionales o importados, según el país de origen, pueden ser corrientes o no corrientes. Nosotros generalmente los bienes de cambio consideramos que es corriente, ¿por qué? Porque decimos, van a ser vendidos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. Obviamente que la mayoría de los bienes de cambio o de las empresas que venden bienes de cambio va a ser, cuyo proceso productivo es menor al año, obviamente va a ser activo corriente. Pero si yo dentro de bienes de cambio
tengo fabricación de buques, de aviones, tengo viñedos, explotaciones forestales, donde el proceso productivo es mayor al año, yo voy a tener bienes de cambio como activo no corriente, porque esos no van a estar listos para ser vendidos todavía, porque requieren de un proceso más largo, o tiene que ver con crecimiento vegetativo, en el caso de los productos agrícolas, y llevan más tiempo. En el caso no del trigo, el maíz que se cosecha en el año, sino en una explotación forestal o en un viñedo, o sea, ahí tenemos un proceso productivo mayor al año al ejercicio económico. Entonces, vamos a ver que va a ser diferente. ¿Cómo nosotros esos bienes de cambio lo vamos a adquirir, digamos? Bueno, puede ser a través del dinero, a través de entregar otros bienes, a través de asumir un pasivo. Entonces, tenemos formas de adquirir esos bienes de cambio. Y también un elemento importante es el origen de la actividad, ¿sí? El origen de esa actividad. ¿Qué puede ser? Una actividad comercial, puede ser una actividad de producción. Cuando hablamos de producción, puede ser no solo industrial, fabricación, puede ser una agropecuaria, o puede ser una extractiva, o sea, extracción de minerales, por ejemplo, de recursos naturales. Y también de servicios, ¿sí? Bueno, entonces después, otro de las consideraciones que tenemos también con los bienes de cambio, es cómo lo voy a evaluar. Yo tengo 3 momentos para evaluar los bienes de cambio. Al momento de la incorporación al patrimonio, a una fecha determinada, que hablamos la fecha de cierre de ejercicio, y cuando se produce la venta, o sea, el costo de lo vendido. Ahí tenemos 3 momentos donde nosotros vamos a evaluar esos bienes de cambio. Obviamente que cuando yo incorporo al patrimonio el bien de cambio, siempre lo voy a incorporar por su precio de contado, de costo, pero de contado. O sea, en el momento que se incorpora o que aparece el bien, porque la operación de compra quedó perfeccionada, es decir, el comprador recibió el bien, lo aceptó, registra la compra, lo va a registrar al precio de contado. O sea, va a segregar los intereses que estén incluidos dentro de ese precio, para que se detalle cuáles son los intereses, se sepa cuál es el monto de deuda a pagar, y luego se irán devengando los intereses a medida que el tiempo transcurre. ¿Cómo se determina el valor de incorporación de esos bienes de cambio? ¿Cuál sería el valor de incorporación de los bienes de cambio? El costo. El costo. ¿Y a qué se llama costo? A todas las erogaciones que vos tenés que incurrir para poder tener el bien de cambio, digamos. Ajá, está bien. Es decir, nosotros siempre decimos que el costo es el sacrificio económico, en que se incurre para obtener un bien que luego se va a vender, ¿no? O un bien para ponerlo a disposición, o sea, para venderlo. Y como muy bien ella decía, el precio de costo es el precio de compra contado menos bonificaciones comerciales. ¿Se acuerdan qué eran bonificaciones comerciales? ¿Alguien se Sí, el acuerda que proveedor te eran? hacía algún descuento, ¿puede ser? Sí, ¿por qué me lo hacía el descuento? Por pago la de forma de contado. pago. No, ahí está el error de la bonificación. Ese sería un descuento, que en realidad lo que me hace es sacar el interés incluido. Era por Puede cantidad ser que de lo que compre sería, ¿no? ¿Puede Claro, ser? puede ser por cantidad, porque era muy buen cliente, porque a veces el producto tenía una pequeña fallita que no hacía nada a la utilidad del mismo, entonces nos hacían una bonificación. Bueno, yo después lo anoto. Bueno, entonces en ese caso, eso serían bonificaciones. Entonces, al precio de contado le resto las bonificaciones y le sumo, lo que ustedes bien decían, todas aquellas erogaciones que sean necesarias para tener el bien en condiciones de ser vendido. ¿Y qué conceptos, qué erogaciones yo podía sumar para formar ese costo? Los fletes, Bien. ¿Qué más? Seguros. Seguros, perfecto. ¿Qué más? depósito, ¿Y ahí qué querés decir con depósito?
Cuando, por ejemplo, lo tenés en otro lado y tenés que pagar el alquiler de un depósito. Ah, sí, sí, perfecto. Está bien. Los gastos de depósito. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Ustedes me dijeron fletes, seguros, gastos de carga, gastos de descarga, depósito, control de calidad, impuestos aduaneros, honorarios al despachante de aduanas, según si el bien es importado. Entonces, todos son conceptos que van a formar parte del costo. ¿Sí? Ahí aparecía, ¿se acuerdan lo que vieron en el pasado? Cláusula FOB y cláusula SIF. ¿Qué significaba cláusula FOB o cláusula SIF? La cláusula SIF era cuando vos te daban la propiedad en el momento en el que ya llegaba al país, Bien, digamos, al país en el que tenía que dejarlo. Y la claro. FOB era cuando vos una vez que lo comprabas ya tenía, digamos, si pasaba algo, todo estaba a tu cargo, a la persona que lo compró. ¿Puede ser? Claro, porque decíamos que la cláusula SIF implicaba que el precio iba a incluir el precio de costo más todos los fletes seguros hasta llegar al país de destino. A partir de ahí, sacarlo de la aduana y todo, le correspondía al comprador. En cambio, cuando es cláusula FOB, hay que ver FOB dónde es, pero es libre a bordo. ¿Qué quiere decir? Que el precio va a estar formado por el precio de costo más los gastos hasta colocarlo arriba del transporte. El bien, a partir de ahí, transporte en el país de origen. A partir de ahí, comienza todos los costos a correr por cuenta del comprador. Entonces, dependiendo de la cláusula, vemos todos los conceptos de los cuales se van a incluir dentro del costo. ¿Qué no forma parte de ese costo? ¿Qué nunca puede formar parte del costo? ¿Se Cuando acuerdan? pagás con, Intereses. claro, cuando Boleto pagás con algún financiero. otro medio. A ver, ¿qué quiere decir cuando pagas con algún otro medio? Sí, que no sea efectivo, por ejemplo, cuando pagas con tarjeta de crédito o eso que tiene algún tipo de interés, Ah, de cargo, perfecto. O digamos. sea, el concepto que no se incluye es el interés. Bien, los Claro, intereses no se incluyen. Hasta ahora, vamos a ver después un casito que sí. Los intereses no se incluyen dentro del precio de costo. En los bienes de cambio general, yo compro por precio de contado, los intereses se detallan aparte, se segregan, porque es un costo financiero, no tiene nada que ver con lo comercial. Bien. También no se incluyen aquellos gastos que sean recuperables. Por ejemplo, yo pago el flete, pero el flete me lo van a reintegrar, ese es un gasto recuperable, no lo voy a poder poner dentro del costo. Voy a ponerlo como flete a cobrar porque después lo voy a recuperar. Tampoco se incluye dentro del costo el IVA crédito fiscal. Yo compro bienes, estoy inscripto, pago IVA. Ese IVA crédito fiscal es una cuenta de activo, porque yo soy intermediario, empresa intermediaria. Cuando compro pago IVA, cuando vendo cobro IVA. Por lo tanto, lo que pago a mis proveedores de IVA lo tomo como un crédito fiscal, como un derecho a compensármelo de lo que vaya a cobrarle a mis clientes de IVA, porque yo cada vez que vendo voy a cobrar IVA. Entonces, en ese caso, voy a después decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? El IVA que cobré es mayor que el IVA que pagué. Esa diferencia se la tengo que pagar a la FIP, porque yo soy intermediaria de impuestos. A mí no me va a afectar eso. Ahora, si yo pago más de lo que cobro, va a ser una posición a favor del contribuyente. Entonces, en ese caso, voy a tener un IVA saldo a favor, que es una cuenta de activo. No es que me van a devolver la plata. Va a decir, bueno, el próximo mes, junto con tus créditos fiscales, tomate ese saldo a favor que tenés y lo compensás con los débitos fiscales. O sea, la empresa no pierde, porque de una manera u otra, lo que hace es pagar impuestos, cobrar impuestos, ingresar la diferencia. O sea, actúa como intermediario. Entonces el IVA nunca forma parte del valor del costo de los bienes. ¿Sí? ¿Queda claro? sí, sí. Bien. Perfecto. Y acá nosotros vamos a un conceptito nuevo, que yo dije hasta ahora no.
Nosotros tenemos los bienes de cambio común. ¿Qué pasa con aquellos bienes de cambio que son de proceso de producción prolongada? Quiere decir que llegado la fecha de cierre de ejercicio, esos bienes no están en condiciones de ser vendidos, no se han terminado todavía. El proceso productivo dura el tiempo que tiene que durar el proceso, no es que está interrumpido, ni que está retrasado, ni que hay imperfecciones en el proceso, no hay nada de eso. En este periodo se van a recibir anticipos que pueden garantizar la operación, o sea, la venta de ese producto, que están fijando precio y garantizan venta, o sea, que la venta está asegurada. Lo que pasa es que ¿qué estoy haciendo? Todavía no se terminó el producto. Si se cumplen esas condiciones, a mí me permiten activar, o sea, cargar al costo de ese bien de cambio de proceso de producción prolongada, la financiación, o sea, el interés del pasivo que se generó para financiar de manera directa o indirecta esa inversión, ese bien de proceso de producción prolongada. Entonces, en este caso, yo puedo formar, que dentro del costo puede estar formando parte aquellos intereses que se devengaron en ese periodo por el pasivo que se generó para poder invertir y comprar los insumos y producir ese bien de proceso de producción prolongada. Obviamente que ese interés tiene un tope. Si yo pido mucha más plata que el valor del producto, no me van a poder permitir que yo cargue todos los intereses. Solamente voy a poder cargar aquellos intereses que correspondan al monto de la deuda que coincida con el costo de ese bien, porque si no, cargaríamos cualquier interés a ese valor de costo. Pero solamente se da en esa circunstancia. ¿Y hasta qué momento se cargan los intereses? Hasta que el bien esté terminado y listo para ser vendido. A partir de ahí, por más que yo siga financiando cualquier pasivo, ningún interés se puede cargar al costo. Solamente se puede cargar si el bien todavía no está terminado de producir, o sea, no está listo para ser vendido. Ese es un caso especial que se da en este caso de bienes de cambio de proceso de producción prolongada. Un caso especial de activación de costos financieros. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora dijimos que otro de los momentos, vimos la incorporación, otro de los momentos es la evaluación a la fecha de cierre. Es decir, si yo tengo esas mercaderías, esos bienes de cambio en la fecha de cierre, ¿cómo lo voy a determinar? Obviamente que hay una diferencia entre lo que es mercadería de reventa y lo que es un producto terminado. Porque yo para determinar el costo de un producto terminado tengo tres componentes. La materia prima que consumo, la mano de obra, o sea, todos los salarios de los operarios que están trabajando en esa orden de producción, más la carga fabril o gastos indirectos de fabricación, que ustedes lo están viendo por costo, es decir, todos aquellos otros costos necesarios o gastos necesarios para poder producir ese bien que tiene que ver con materiales indirectos, mano de obra indirecta, todo lo que sea gastos de combustible, depreciación de maquinaria, y todos los otros gastos, alquileres, impuestos de la fábrica, todos los otros gastos de luz, gas, teléfono, todos los gastos inherentes que se van a imputar de acuerdo a determinadas bases sobre una orden de producción. Entonces, cuando llega la fecha de cierre de ejercicio, yo tengo dos criterios para evaluar. Criterio de evaluación al costo, donde lo que hago es mantener el valor de la incorporación. El valor que se incorporó el bien se mantiene a la fecha de cierre, ya sea el valor de compra o el valor que surgió del costo de producción, o bien el valor corriente. Y en valores corrientes tenemos distintos valores corrientes, porque va a depender del tipo de bien de cambio que sea. Nosotros en general decimos, los bienes de cambio en general, su valor corriente es el costo de reposición, porque la mayoría de los bienes requieren un esfuerzo significativo de venta, o sea, yo tengo que hacer promociones, publicidades, otorgar descuentos para incentivar la venta del bien.
Entonces, el valor corriente sería el costo de reposición. ¿Cuánto costaría reponer ese bien a la fecha de cierre de ejercicio? Si estamos hablando de productos terminados, o sea, de bienes que la empresa produjo, es el costo de refabricación. ¿Cuánto costaría a la fecha de cierre volver a fabricar ese producto? Pero hay otros bienes de cambio. Entonces, vamos a ver que otros bienes, estos son llamados valores de entrada. Hay otros bienes de cambio que se evalúan a valores de salida. ¿Cuál sería el valor de salida? Valor neto de realización. Precio de venta menos gastos directos de venta. ¿Qué bienes de cambio se van a evaluar a BNR? Aquellos que no requieren esfuerzo significativo de ventas, que tienen un mercado homogéneo, que nadie influye sobre el precio del producto, que los productos son homogéneos. Entonces, ¿cuáles serían ellos? Y el oro, por ejemplo, en lingotes, en moneda, los metales preciosos, plata, platino, el cobre, el petróleo crudo y también los productos agropecuarios, porque tienen una cotización internacional y el precio ya viene dado. Entonces, en ese caso va a ser precio de venta menos gasto directo de venta, BNR. Pero también se van a evaluar a BNR los bienes que están en proceso de producción con un determinado grado de avance de una orden de fabricación. Porque ustedes seguramente en costo vieron que hay diferencia entre una orden de fabricación a la producción en proceso. Yo produzco en masa y vendo. Y otra cosa es cuando yo produzco para una orden determinada, un pedido determinado con características determinadas. Entonces, si yo estoy atendiendo a una orden de fabricación donde ya me dieron un anticipo, donde la venta está asegurada, yo ¿cuál voy a determinar como valor corriente ese? El porcentaje de grado de avance de ese proceso productivo sobre el BNR del producto, es decir, ¿cuál sería el precio de venta menos gasto directo de venta de ese producto en el mercado? Bueno, ¿qué porcentaje de avance tiene? Si el precio de venta es 1.000 pesos y el grado de avance es el 60%, entonces la evaluación va a ser 600 pesos. Es el BNR de acuerdo al grado de avance del proceso productivo. ¿Se entiende? Sí, sí. También se utiliza el BNR para aquellos productos donde se reciben anticipos que fijan precio y la venta está asegurada. Así esté en proceso de producción o no. Cuando la venta está asegurada y se reciben anticipos que fijan precio, yo lo evalúo a BNR. Pero en ese caso, cuando yo evalúo a BNR esos productos, o porque son productos que no requieren esfuerzo significativo de ventas, que son fungibles y demás, al evaluarlo al BNR, yo no voy a usarla como cuenta de resultado por tenencia. Solamente cuando yo evalúo a BNR los bienes de cambio y nada más que los bienes de cambio, voy a usar una cuenta especial que se llama resultado por evaluar bienes de cambio al BNR, en lugar de ser resultado por tenencia. Resultado por tenencia lo voy a utilizar para evaluar los bienes de cambio en general, ¿sí? Cuando yo evalúo costo de reposición, o cuando estoy evaluando un anticipo de clientes que fija precio, que asegura venta, pero es un anticipo de clientes, es una deuda, no es el bien de cambio, entonces ahí sí voy a usar resultado por tenencia. Pero cuando se trata de evaluar bienes de cambio al BNR, vamos a usar una cuenta especial, resultado por evaluar bienes de cambio al BNR. Y también se evalúan a BNR los bienes de cambio que están fuera de moda o que tienen cierto deterioro. ¿Por qué? Porque en este caso el BNR sería el valor más real del bien. Porque el costo de reposición por ahí podía estar encima del BNR. ¿Por qué? Porque al estar el bien deteriorado o fuera de moda, ya no tiene el mismo atractivo el producto que cuando el producto es bueno y tiene salida en el mercado. Entonces, el BNR en este caso va a ser menor al costo de reposición. Entonces, se van a evaluar a BNR. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Ustedes saben que como todo activo, sea que evalúa valor de costo
o sea que evalúa valor corriente, siempre tienen un límite, que es el valor recuperable. ¿El valor recuperable cuál era? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el valor límite o valor recuperable? ¿Cómo se determina? ¿Nadie se acuerda? Por el mayor entre quiénes. Entre el BNR, valor neto de realización, y el valor de utilización económica. O sea, el flujo de ingresos que generaría el uso de ese bien. En principio, nosotros siempre decimos que los bienes de cambio, como valor límite, tienen al BNR. Sí, la mayoría de los bienes de cambio va a tener el BNR como límite porque son bienes destinados a la venta. El único bien que puede tener el valor de utilización económica por encima del BNR son las materias primas. Porque las materias primas se compran no para vender, sino para ser consumidas en el proceso productivo. Entonces, el valor de utilización, el valor que van a generar esas materias primas al ser transformadas, puede ser mayor que el valor de venta si yo compro la materia prima y la quiero vender. Porque es más importante la utilización de la materia prima que la venta. Siempre en este concepto se busca el destino más rentable del producto. Entonces, en la mayoría de los bienes de cambio va a ser el BNR, pero en las materias primas va a ser el valor de utilización económica. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La evaluación es independientemente de la unidad de medida. Siempre ustedes acuérdense, unidad de medida puede ser heterogénea u homogénea. La diferencia es que si yo utilizo moneda homogénea, previo a determinar el valor corriente, tengo que reexpresar estas partidas. O sea, tengo que tomar cada partida, ver su fecha de origen y multiplicarla por el coeficiente corrector, que va a surgir del índice del mes de cierre sobre el índice del mes de origen de la partida. Y ahí voy a determinar el REI o RECPAM. Y luego, tomando el costo reexpresado, sí lo voy a comparar con el valor corriente para determinar ese resultado por tenencia real que puedo tener de la mercadería, porque ya le saqué el componente inflacionario. Pero nada me va a influir a la evaluación. La evaluación es costo o valor corriente. Bien, ya tenemos los bienes de cambio, cómo se evalúan al cierre. Ahora me queda el otro concepto, que hablábamos del costo de la mercadería vendida. ¿Cómo yo puedo determinar el costo de mercaderías vendidas? Pregunta. Lo vieron en Conta 1. ¿Cómo determinar el costo de mercaderías vendidas? ¿Qué sistema tengo para determinar el costo? Chicos. La de existencia inicial más compras menos ventas. ¿Menos qué? No. Menos existencia final. Ah, ahora sí. Entonces, ahí si vos me decís existencia inicial más compra menos existencia final, ¿qué método estaría usando? ¿Inventario? Periódico puede ser. Exacto, inventario periódico. Es decir, yo determinaría el costo de mercaderías vendidas a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque son productos de muy escaso valor, que no se puede llevar stock de cada uno para llegar el valor y tenerlo actualizado, entradas, salidas y existencia. Entonces, ¿qué te digo? Bueno, en este caso yo tengo la cuenta de mercaderías, que la voy a tener por la existencia inicial y por todo lo comprado en el ejercicio. Llega la fecha de cierre y digo, bueno, voy a hago el recuento físico. ¿Cuántas unidades me quedaron sin vender? Las evalúo y ahí determino, al evaluar la existencia final, determino cuál es el costo de mercaderías vendidas. El problema del sistema de inventario periódico es que es global. Yo dentro de costo puedo incluir las diferencias de inventario, es decir, si hubo faltante o sobrante de mercadería. Porque yo lo que hago es hacer el recuento de lo que me quedó a la fecha de cierre. Y si faltó, si estuvo deteriorado, si pasó algo, obviamente que
no lo tengo en cuenta y va a estar todo dentro del costo de mercaderías vendidas. Ese sistema es uno. ¿Cuál sería el otro? El que Permanente. no es... Exacto. ¿Y qué pasa con el sistema de inventario permanente? ¿Qué me indica el sistema de inventario permanente? Hay un control constante del stock. Bien. ¿Y cuándo registro el costo de mercaderías vendidas? Después de la venta. Exactamente. Después de la venta, registro el costo de mercaderías vendidas. O sea, porque yo tengo un control total del movimiento de stock, ¿sí? Entradas, salidas y existencia. En todo momento, después de cada operación, actualizo el stock, sé cuánto me queda. Y ahora puedo determinar si hay diferencias de inventario, porque como yo sé lo que me va quedando, cuando hago el recuento físico, controlo y veo si coincide o no. O sea, si hay diferencias por faltante o por sobrante, lo voy a poder registrar. No va a estar incluido dentro del costo como en el sistema global. Muy bien, yo registro el costo. Ahora, ¿qué valor le doy a la salida de la mercadería? Dependiendo del método que utilizás. Bueno, ¿y cuáles métodos puedo utilizar? PEPs, WEPs y PPP o CPP. Sí, o costo promedio ponderado. ¿Y qué significa cada uno? PEPS es primero entrado, primero salido. WEPS es Ajá. último entrado, primero salido. Y PPP es precio promedio ponderado. Bien. Es decir, si yo tengo primero entrado, primero salido, ¿qué significa eso, esa sigla? Que las últimas, El ¿De qué? primero que entró fue lo primero que salió, entonces te queda lo último comprado. O sea, que yo voy a seguir la política de inventario, lo primero que entra, lo primero que sale. O sea, tomo para el costo de mercaderías vendidas, estoy tomando lo que primero compré, primero que lo vendo. ¿Y qué me queda sin vender? Las últimas compras que hice, o sea, los valores más actuales van a quedar de mercaderías. ¿Qué va a pasar con el costo de mercaderías vendidas en ese caso? Quedan valuadas a la última compra. ¿El costo? no, O quedan la evaluadas las existencia. primeras compras, el costo, porque es lo que vos O vendés. sea, que el costo va a ser menor. ¿Por qué? Porque a mí me queda la mercadería, la existencia final, valuada a las últimas compras. Y como acá siempre el precio aumenta, las últimas compras van a tener un mayor valor. Por lo tanto, cuando yo hago la fórmula existencia inicial más compra más existencia final, al restarle un valor más grande, el costo va a ser más chico. O sea, de los tres sistemas, el primero entrado, primero salido, es el de menor costo de mercaderías vendidas, porque estoy teniendo actualizada la mercadería. O sea, sería lo más aproximado a la realidad porque son el valor de las últimas compras. Bien. Por eso es el criterio que utiliza siempre la FIP, porque es el que mayor ganancia va a dar. Si es el que menor costo tengo, mayor ganancia va a dar. Bien. ¿Qué sería último entrado, primero salido? Que las últimas compras son las primeras que vas a vender y el costo te va a quedar a esas últimas compras. Bien, y la existencia final va a quedar ¿a qué valor? A las primeras compras. O a la existencia inicial. Pero, ¿qué pasa? Si yo lo último que compro es lo primero que vendo, ¿qué va a pasar con las mercaderías más antiguas? Si llegan a ser productos perecederos, ¿qué va a pasar? No los puedes utilizar. Entonces, ¿a ustedes les parece que el método último entrado y primero salido se puede aplicar literalmente así? Yo supongo No, que porque dependiendo ya del echa a perder la producto. mercadería. Es decir, cuando nosotros decimos último entrado, primero salido, no estamos hablando del stock de la mercadería como mercadería física, porque el stock siempre tiene que ser lo más antiguo y lo primero que se venda. Lo que te decimos último entrado, primero salido es, yo voy a tomar para evaluar esa salida de mercaderías el valor de las últimas compras. ¿Sí? Es el importe nada más lo que a mí me interesa.
no el movimiento de la mercadería, porque si no, perdería, porque todo lo que, si es un producto perecedero, todo, o si es un producto que se pone de moda, si yo dejo lo más antiguo es lo que está desactualizado. Entonces, en realidad, el movimiento del stock de mercadería en cuanto a qué producto físicamente sale, va a ser lo más antiguo y lo primero que se va a entregarse. Pero para contabilizar esa salida de mercaderías, yo voy a tomar los últimos valores de compra. O sea, ¿qué quiere decir? Que el costo va a estar más actualizado porque va a tener en cuenta el último valor de compra. En cambio, la existencia final va a quedar desactualizada porque va a quedar valuada a lo más antiguo, ya sea las primeras compras o la existencia inicial. De modo que si yo resto a ese valor de costo un importe bajo, el costo de mercaderías vendidas va a ser el más alto, porque yo estoy tomando los últimos valores que estoy comprando para vender, y la existencia final, que es lo que estoy restando, me queda a los valores más antiguos. Entonces, de los tres, es el que mayor costo de mercaderías vendidas da. Por eso la FIP no lo permite, porque es el que da menos ganancia. Y aparece un tercer sistema, que es el costo promedio ponderado, precio promedio ponderado, como ustedes lo indican, que acá no es ni el más alto ni el más bajo. Acá lo que se hace es un promedio, ¿se acuerdan? Para calcular el costo promedio, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo lo calculaban? Sumaban todas las compras hasta el momento que yo iba a vender, ¿no? Más la existencia inicial. O sea, ahí teníamos todo el valor en pesos. Y lo dividíamos por la cantidad de unidades compradas más la cantidad de unidades de existencia inicial. O sea, determinamos hasta ese momento cuál es el valor total de mercaderías y lo dividíamos por la cantidad total de unidades que teníamos. Y eso nos daba el costo promedio por unidad. Y ese costo promedio por unidad lo íbamos modificando cada vez que había una compra nueva. Obviamente que todo esto es con sistema de inventario permanente. Si yo hablo de sistema de inventario periódico, yo solamente evalúo la existencia final. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si estoy con primero entrado, primero salido, la existencia final queda evaluada a las últimas compras. O sea, de acuerdo a la cantidad de unidades que me quedaron sin vender, empiezo desde la última compra y voy subiendo, para saber qué cantidad de unidades corresponden a cada partida. Si yo uso último entrado, primero salido, directamente empiezo de la existencia inicial y luego sigo con las primeras compras, si no agoto con la existencia inicial para evaluar la existencia final. Yo, si estoy en periódico, solo evalúo la existencia final, porque tanto la existencia inicial como las compras son las mismas. Y en el costo promedio ponderado, ¿qué hago? Saco un promedio de todo lo que compré, dividido el total de unidades. Entonces digo, bueno, las unidades que me quedaron sin vender, las evalúo a ese costo promedio. ¿Quedó claro? ¿Se acordaron un poquito de inventario Sí. periódico permanente? Bien. Pero nosotros tenemos otro concepto, que el valor de costo de mercaderías vendidas, no solo el costo de mercaderías vendidas se puede evaluar a costo, teniendo en cuenta estos criterios, sino también lo podemos evaluar a valor corriente. ¿Y se acuerdan cuál era el valor corriente? ¿Del costo? El costo de reposición al cierre, puede ser. No. Si es el costo de reposición al cierre, es el de mercaderías. Era el No, momento de la perdón. venta, ¿no? Ay, me gustó más. Es el costo de reposición del momento de la venta. ¿Qué ocurre si yo vendí en distintos momentos? Y tengo que calcular el costo de reposición de cada uno de los momentos en que yo vendí. La cantidad de que yo vendí por el costo de reposición de ese momento. Pero ¿qué ocurre? Si yo estoy en moneda homogénea, o sea, si hablo de inflación, ¿sí? Si no hay inflación no hay problema, o sea, moneda heterogénea, homogénea es la misma.
Pero si hay inflación, tengo una moneda heterogénea en la cual yo no tengo en cuenta la inflación, y una moneda homogénea que yo tengo en cuenta la inflación. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese valor corriente? Previamente que el costo lo tengo que reexpresar, obvio, ¿no? Y lo tengo que llevar desde el momento que yo compré hasta la fecha de cierre, lo tengo que reexpresar. Pero también tengo que reexpresar al valor corriente, porque el valor corriente es el costo de reposición del momento de la venta. Y ese no es el valor de cierre. ¿Por qué? Porque yo puedo vender algo en el mes de cierre, pero generalmente las ventas se producen a lo largo de todo el año. Entonces, yo determino los costos de reposición de cada momento de venta y los llevo por el coeficiente corrector, índice del mes de cierre, al índice del mes de origen, que es cuando se adquirió esa mercadería que yo estoy ahora dando de baja, entonces lo voy a reflejar. Eso lo reflejo con el costo. Cuando llego al valor corriente, digo, bien, costo de reposición del momento de la venta. Yo vendí en agosto. Perfecto, ese valor corriente es de agosto. Llevado a moneda de cierre, le aplico el coeficiente corrector desde agosto hasta diciembre, que es la fecha de cierre. Entonces, el valor corriente va a ser ese valor final ya reexpresado. O sea, no es un valor corriente como en los otros, porque los otros son todos valores corrientes de fecha de cierre de ejercicio. En el costo de mercaderías vendidas, el único cuyo valor corriente puede no ser el de cierre, porque yo puedo vender a lo largo de todo el año. Y cuando vaya haciendo distintas ventas, tener que calcular el costo de reposición de cada una de esas ventas, de cada una de las fechas en que se vendió la mercadería. Y ahí sí quedaría evaluado valor corriente. Cosa que siempre se olvidan en los parciales. No reexpresan el valor corriente del costo. Lo dejan a valor corriente. Y no estaría en moneda homogénea, porque estaría en moneda, su valor corriente sí, pero corriente de moneda del momento en que se vendió. No está llevado a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, salvo que yo haya vendido en el mes de cierre. Entonces, en ese caso, ya está también en moneda de cierre. ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, profe. Bien, entonces, ahora nosotros ya más o menos la parte teórica de bienes de cambio lo vimos. Ahora cuando retomemos vamos a dar un trabajo práctico de bienes de cambio. Vamos a tomar el trabajo práctico 13, vamos a hacer algún caso de bienes de cambio que sea inventario permanente y algún caso de bien de proceso de producción prolongada para ver cómo activamos los costos financieros al valor de costo de los bienes de cambio. ¿Sí? ¿Estamos? Buenísimo, Perfecto. profe. Bueno, Bueno, profe. nos volvemos a contactar en 5 o 6 minutitos.